en el nombre de Jesús. Aleluya. Ocupe su lugar, hermano. Adoramos al que vive, amén, al que reina. Y pues bueno, nuestras hermanas que nos ayudan a predicar andan un poquito delicadas de su garganta, ¿verdad? Bueno, los fríos, ¿verdad? Que a veces hace calor, a veces mucho frío, pero bueno. El tema de hoy es: hay que ser pacientes, amén, pacientes. Y yo te puedo preguntar en esta tarde, ¿cuántos impacientes, desesperados sabemos aquí? ¿A usted? ¿Todos son pacientes? ¿Impacientes, cierto o no? Ay, hermano, dice, yo levanto la mano. Pues yo quisiera levantar hasta los pies. Amén. Hay tanta impaciencia, ¿cierto o no? Nos desesperamos. Yo soy una mujer tan desesperada que dice María, ¿hasta cuándo andas en la casa y en tus padres que andas corriendo? Dice, yo no sé por qué corres. Dice, no porque corras vas a hacer las cosas más pronto. Y sí es cierto, ¿verdad? Pero porque a veces somos tan impacientes, hermano. Y anoche, ya cuando las hermanas me dijeron que ninguna podía predicar, le decía yo al Señor, ¿qué vamos a predicarnos? Ponga una palabra que nos ayude a cada uno, ¿verdad? De los que venimos, pues ya que cuando venimos, pues queremos una palabra que nos anime, que nos aliente, que nos haga reflexionar, ¿verdad? Y el Señor ponía en mi mente esta palabra: paciencia y oración. Amén. Y quiero que vayas allá a Colosenses, en su capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Versículo 12 y 13. Nos vamos a hablar de la paciencia que a todos nos hace falta, ¿verdad? Dice ahí el versículo 12: vestidos pues como escogidos de quién, de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, ¿y de qué más? Y de paciencia. ¿Y para qué quiero yo la paciencia? Para no estar tan desesperada todos los días, ¿verdad? Cuánta desesperación, ¿verdad? Nos da porque quisiéramos hacer las cosas de volada, ¿verdad? Pero dígame, ¿con desesperarnos ganaremos algo? ¿Nos saldrán las cosas mejor? No, ¿verdad? Por eso aquí dice mansedumbre y de paciencia. Ahora, ¿para qué queremos la paciencia? Vea lo que dice el versículo 13. ¿Para qué? Para soportarnos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo. ¿Quién? Vosotros. Amén. Entonces, si yo me desespero, si yo soy impaciente, ¿qué voy a causar? Problemas, ¿verdad? Si a veces andamos por aquí queriendo hacer algo y rápido, hermana, y rápido, hermano, y córrale, ¿y esto a qué nos va a llevar? A un pleito seguro, ¿cierto o no? ¿O a quién le gusta que le digan rápido, hermana? ¿Le gusta, hermano? A mí tampoco, ¿verdad? Yo siempre les he dicho en la casa, a mí no me gusta que me manden, pero pues alguien tiene que decir algo, ¿verdad? Entonces por eso hoy el Señor nos dice: vístanse de misericordia, vístanse de benignidad, pero también busquen la paciencia. Amén. La paciencia, que es tan importante tener paciencia. ¿En algún momento has sido impaciente con alguien? Hay personas que nos impacientan, ¿cierto? No se diga a los hijos, muchas veces, o la gente que está a nuestro alrededor. Ay, pero ¿cómo me impacienta? ¿Cómo me desespera que seas tan lenta, verdad, Prisi? Ahí en el trabajo, mija, rápido, córrale, mueva sus manitas, ¿verdad? Y aquella le decía, córrale, mijo, haga esto, haga aquello, y nos impacientamos. Viene la desesperación, porque eso es lo contrario de la paciencia.
eso no estaba como yo quería, ¿cierto? O siempre podemos escuchar palabras, eso no era como yo te lo dije, y empieza ¿qué? A desesperarnos, ¿verdad? Y cuando viene la desesperación, agarramos a la persona y decimos, por favor, ¿verdad? Entiende, hijo, lo que te estoy diciendo, entiende, no sé, los que están, con los que más estamos a nuestro alrededor, como hermana Gaby, con los niños, ¿verdad? No sé. Nosotros ahorita con mi papá, ¿sí? Papá, entienda, no se pare solo, necesita que nosotros lo ayudemos y empezamos a impacientarnos, a desesperarnos, ¿verdad? Pero hoy la palabra del Señor nos dice que tengamos que ser impacientes, porque nosotros somos impacientes, pero no nos gusta, ¿verdad? Que los demás se impacienten con nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros mismos provocamos eso? Que alguien se impaciente con nosotros. Ya, mijo, por favor, ya, mujer, ya, levántese, accione, ¿verdad? Ya accione. Haga algo y me impacienta verte ahí sentado sin hacer nada, ¿cierto o no? Y viene la desesperación, amén. Pero hoy dice la palabra, vístanse de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, pero también de paciencia, amén. De paciencia. La paciencia es el fruto del Espíritu que debemos obtener, amén. Es un fruto del Espíritu. Entonces nosotros como cristianos debemos de buscar tener el fruto de la paciencia, de no desesperarnos, hermano, ¿verdad? Ahorita dijimos, ya hasta que quería levantar, que yo soy muy desesperada, yo como a mí me gusta hacer las cosas rápido, amén. Y el Señor me decía, no, o sea, no con que te desesperes vas a lograr que las cosas cambien, ¿cierto o no? A veces la impaciencia nos hace que se compliquen más las cosas, ¿verdad? Nos la complicamos más. Pero si nos sentamos y empezamos a reflexionar y luego contamos hasta 10, ¿verdad? Ahí ya van a ir cambiando las cosas. Entonces la palabra, lo primero que nos dice, vístanse de humildad, de benignidad, pero también busquen la paciencia. Amén. La paciencia, ¿para qué? Para que puedan soportarse unos a otros. Amén. Entonces la paciencia es un fruto que debe haber en la vida de cada cristiano, de cada hijo de Dios, hermano Ganda. Porque si la gente de fuera nos ve que somos impacientes y que todo nos desespera y que todo nos molesta, van a creer que somos cristianos. Vendríamos a ser igual o peor que los de afuera, porque de perdido los de afuera no conocen de Dios, pero tú y yo conocemos de Dios, amén. Y somos árboles plantados que deben de llevar mucho fruto, amén. ¿Ese fruto para qué? Para que la gente conozca, amén. Para que la gente vea que digan, oye, fíjate, mira, yo hago lo que hago y ella es bien paciente, ¿verdad? Qué paciente es el hermano, qué bonito, hasta me gusta estar ahí, ¿verdad? ¿Cómo es tan importante? Decir, Señor, este tema ya lo hemos dado quizás muchas veces a algunos de los que predicamos, amén, pero es tan importante la paciencia. Y yo sí meditaba en esto y decía, Señor, tú me quieres hablar a mí, y yo sé que a todos los que estamos aquí, pero a mí porque muchas veces en estos últimos días me desespero. Y le voy a decir por qué. Una, por lo que estamos pasando con papá. Otra, porque tenemos mucho trabajo a veces en la iglesia aquí y allá, ¿verdad? Como ahora que ha estado enfermo el hermano Aaron, y ahora que están enfermas, y pues quién, pues tenemos que salir adelante, amén. Y hemos tenido, he tenido que ocupar el lugar del papá en las juntas que tenemos con nuestros presidentes, y pues no se crea, así se digo, Señor, ya no hay ni la mía, ¿verdad? Pero el Señor me decía, paciente, relájese, tranquila, porque si me impaciento, pues voy a empeorar las cosas, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar de paciencia para poder reflejar que somos hijos de Dios y que la gente que está a nuestro alrededor pueda ver una diferencia, amén. Y acuérdense que usted y yo fuimos llamados a ser luz, amén.
después. Amén. Entonces vamos a vestirnos de esa paciencia que es el fruto del Espíritu con el cual tenemos que trabajar. La Biblia nos habla de los beneficios de tener paciencia. Vean lo que dice Romanos 12:12. A ver, en la Nueva Versión Internacional, a ver qué nos dice ahí. Los beneficios de tener paciencia. Romanos 12:12. ¿Es la Nueva Versión Internacional? Sí, ¿qué dice? Alégrense en la esperanza. ¿Y qué más? Muestren paciencia cuando en el sufrimiento. Y yo decía, todo lo que estamos pasando las familias, ¿verdad? De aquí de Fuente de Vida, díganme si no necesitamos la paciencia. Amén. Dice aquí, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en ¿qué? En la oración. Y vamos a hablar de esto, paciencia y oración. Amén. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo cuando estoy desesperada? ¿Qué fue lo que hicimos, Sammy, mientras estuvimos en el hospital? Desesperadas, impacientes, ¿verdad? Que quisiéramos llegar al hospital y que todos los médicos se rodearan y rápido hicieran algo, ¿verdad? Y nos desesperamos. Pero ¿qué dice aquí? Pacientes en el sufrimiento. No va a pasar nada, porque yo sí decía, Señor, sí es cierto, en el tiempo que estaba uno ahí se desespera uno tanto, pero el Señor me decía algo, no va a pasar algo que yo no quiera. No va a pasar algo que yo no quiera. Todo tiene su principio y todo tiene su final, pero ustedes sean pacientes en el sufrimiento. Tengan una esperanza. Sigan confiando que yo voy a actuar, aún aunque los doctores no se apresuren. Yo puedo hacer grandes cosas, pero ustedes sean ¿qué? Pacientes. Amén. Pacientes en el sufrimiento, perseverantes en ¿qué? En la oración. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando estoy pasando por un momento difícil? Tener paciencia y orar. Paciente, orar. Señor, haga la obra. Señor, haga la obra, ¿verdad? Porque si nosotros llegamos desesperados, créanme lo que a veces entre más les exige uno de los doctores, menos caso le hacen al paciente, ¿cierto o no? ¿Verdad? O sea, no porque yo me impaciente llegue corriendo rápido, no lo van a hacer. Ellos tienen su tiempo, ellos tienen su horario, y nosotros debemos ser pacientes y orar, ¿verdad? Pacientes y orarle al Señor y pedirle, Señor, pues sea usted moviendo todo. Y yo creo que todos hemos podido ver que el Señor se mueve a través de la oración. Amén. Pero ¿qué tengo que hacer primero antes de orar? ¿Ser qué? Paciente. Amén. Porque si quiero estar impaciente, hasta al Señor le voy a exigir. Rápido, Señor, que vengan, que hagan algo, haz algo, Señor. Y empezamos a desesperarnos, pero el Señor dice, aprendan a tener paciencia, que no va a pasar nada que yo no lo permita. Amén. Esto es tan importante, iglesia, que mantengamos esa paciencia. El Salmo 37:7, ahí mismo en la Nueva Versión Internacional. Salmo 37:7. ¿Qué dice ahí? Guarda silencio ante el Señor y espera en Él como desesperado. ¿Qué dice ahí? Con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros. Bueno, hasta ahí nada más. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Amén. Y si tú y yo esperamos o aprendemos a esperar en Él, no vamos a estar desesperados, ¿verdad que no? Vamos a estar tranquilos, vamos a estar confiados, esperando siempre que sea lo que Dios quiera, la voluntad del Señor, ¿verdad?
Porque muchas veces el Señor no va a contestarnos como nosotros queremos, ¿verdad? En estos últimos días nos hemos conectado mucho con esto. Muchas veces no va a ser lo que nosotros queremos, pero aquí dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. ¿Cómo? Con paciencia. Si te fijas que es bien importante esto, ser pacientes, tranquilos, ¿verdad? Tranquilos, con calma, no se desespere, tranquilito, esperando lo que el Señor va a hacer a través de la oración. Amén. Porque el Señor es grande. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Señor es tan grande y tan hermoso. La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades. Eso es, la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o ofensas. Fíjate cómo, con fortaleza. Qué importante es la paciencia para estos últimos tiempos que estamos viviendo. Paciencia, te lo repito, es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o ofensas con fortaleza, sin quejarse. El impaciente, ¿qué hace? Se está queje y queje, ¿verdad? Quejándose de todo, nada le parece, el Señor no hace, el Señor no me contesta, aquí nadie me hace caso, y empieza ¿a qué? A desesperarse. Amén. Entonces la paciencia es eso, estar tranquilo, con fortaleza, sin quejarse, es calma, tranquilidad para esperar. Cuando oramos necesitamos la paciencia, iglesia. Se necesita la paciencia cuando yo oro. Amén. Necesitamos de ser pacientes y guardar silencio, ¿verdad? Y no estarnos quejando. Amén. Tranquilito, le decía yo, ¿verdad? Porque a veces, digo, nos desesperamos y llega alguien y te quedas tranquila. Y como que respire profundo. Y ya viene la calma, ¿verdad? No te quejes. Ahora sí que necesitamos lo que nos viene, hermano, porque lo que nos viene, pues a veces no son cosas buenas que nosotros queremos, ¿verdad? Pero sabemos, y te lo vuelvo a repetir, que lo bueno, ya a veces el versículo que mi papá ha leído mucho en estos últimos tiempos, lo bueno y lo malo viene de Dios. Amén. El día bueno y el día malo, ¿quién nos lo da? El Señor. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ser paciente. Amén. Y orar y esperar en el Señor. Amén. Todo llegará a su tiempo, ni antes ni después. Podemos desarrollar la paciencia y procurar hacer la voluntad de Dios y aceptar cuando dice que ocurran las cosas, confiando que Él cumplirá todas sus promesas que nos ha hecho. Esa es la paciencia, confiar, creer. Amén. Porque nuevamente digo, si empezamos a gritar, si empezamos a desesperarnos, es cuando viene la duda, la desesperación. Bueno, ¿está Dios conmigo o no? ¿Por qué no me contesta? ¿O por qué no hace lo que yo le estoy pidiendo? Pero déjame decirte, Dios no está para que tú y yo le demos órdenes. ¿Verdad que no? No podemos ordenarle. Él es Dios soberano y el que manda es Él, porque Él es el dueño de todas las cosas. Amén. Él tiene potestad, Él tiene autoridad sobre todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ser paciente y esperar. Amén. Esperar. Dice, al aprender a ser pacientes, fíjate bien, al aprender a ser pacientes en las cosas pequeñas, nos preparamos para enfrentar las pruebas más grandes. Si
en la más mínima, seamos pacientes, nos estamos preparando para ser pacientes y enfrentar lo que venga con fortaleza, aún si es una adversidad, una tormenta grande. Amén. Pero si en lo pequeño, como luego dicen, si en un vaso de agua nos andamos ahogando, imagínate cuando de veras tengamos que pasar por algo difícil. Amén. ¿Qué va a pasar? ¿Podremos soportar? ¿Podremos enfrentarlo? No se va a poder. Amén. Entonces, si en lo pequeño no podemos, pues en lo más grande no. Pero hoy el Señor nos dice, aprendan a ser pacientes, vístanse de paciencia. Amén. Que ese sea un fruto en su vida diaria, porque desde que nos levantamos necesitamos la paciencia, ¿cierto o no? ¿Verdad? Yo antes decía, y corre, Jesús, y muévete, y vas a llegar tarde a la escuela. No lograba nada, hasta que dije, bueno, pues él sabe si llega tarde o no. Al trabajo no me mandaba, yo no sé. Pero yo le digo, usted sabe, pero yo no tengo por qué desesperarme, porque esa es la acción de cada uno. O cuando desesperarme yo ganaba algo, no ganaba nada, más de que enojarme yo, molestarme yo, desesperarme yo, ¿verdad? Pero todavía aprender a cada uno ser responsables, ¿verdad? Porque como mamá, en la mañana andamos con los de la escuela, o yo no sé, o en los quehaceres, y corre, mira cómo tienes, ¿verdad? Y haz algo, lava los trastes, oye, recoge la basura y empezamos a desesperarnos, ¿cierto o no? Entonces tenemos que ser pacientes, amén, y mostrar ese fruto en nuestra vida como hijos de Dios. Y si en las cosas pequeñas somos pacientes, vamos a poder superar, fíjate bien, las cosas grandes o las pruebas grandes que tengamos que enfrentar. Porque si en casa con cualquier cosita no somos pacientes, imagínate cuando nos suceda algo tremendo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar fácilmente a la derrota. Por eso mucha gente no ha permanecido en las cosas de Dios, porque se impacientan y quieren que todo sea a su manera y rápido, y cuando dicen, ya quieren que el Señor ya esté ahí. Y luego yo me pregunto, como si fuéramos tan buenos, ¿verdad? Como si nos portáramos tan bien que queremos que Dios a la primera y haga lo que nosotros queremos. Amén. Pero se necesita de paciencia. Vean lo que dice segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Si estamos entendiendo esto, ¿verdad? Pues vamos a ser más pacientes, ¿verdad? Digo, si queremos marcar la diferencia, y si no, pues hay que seguir así de desesperados a ver qué logramos, ¿verdad? Dice que no. ¿Qué dice ahí? El Señor no retarda en cumplir ¿qué? Su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia para ¿con quién? Para con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos ¿qué? Se arrepientan. Ahora yo le puedo preguntar, ¿el Señor ha sido paciente con nosotros? Muchísimo. Porque yo me imaginaba y puedo meditar, que yo creo que en algunas ocasiones el Señor se refiere a nosotros, ay hijo, ya, por favor, ¿verdad? Ya, mijito, ya accione, como decimos, ¿verdad? Ya tanto tiempo en el Señor y por cualquier cosita, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a orar. ¿Para qué? Si el Señor ni me contesta como yo quiero, ¿verdad? Pero algo que el Señor ha puesto en mi corazón es de esta palabra, de decir, no es a la manera que nosotros queramos, sino más bien decirle, Señor, a la manera que tú quieres, como tú quieras, a la hora que tú quieras, en el tiempo que tú quieras, porque
tus tiempos son perfectos. Amén. Él fue paciente para con nosotros y nosotros debemos de seguir las pisadas de nuestro Maestro. Y si Él fue paciente para con nosotros, ¿nosotros qué tenemos que hacer con los hermanos? ¿Ser qué? Pacientes. Amén. Unos somos más lentos que otros, ¿cierto o no? Unos tenemos más talento que otros y no por eso nos vamos a desesperar. ¿Verdad que no? Tenemos que estar tranquilitos, con calma, con paciencia. No por andar todos corriendo vamos a terminar más rápido. Con paciencia y tranquilitos se hacen las cosas mejor, hermano, ¿verdad? Tranquilito, se hace todo mejor. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si Dios fue paciente conmigo, pues ahora yo tengo que ser con usted y usted también tiene que ser paciente conmigo. Amén. Usar la paciencia. Amén. El Señor ha sido paciente con nosotros. Si Él lo ha sido, ¿qué debo hacer yo? Pues ser paciente. Amén. Él oraba. Si Él oraba, yo también debo de orar. Y la oración son conjuntos de palabras dirigidas hacia Dios. Amén. Tranquilo, ora, espera la salvación del Señor. Amén. Tú tranquilito. Santiago capítulo 5 versículo 7. Y creo yo que por estar hablando de la paciencia hasta me siento bien tranquila. Como bien tranquilita, haciendo paz en mi corazón. Y ahí Santiago, en el capítulo 5, versículo 7, en el encabezado dice: sean que pacientes y oren y esperen. Amén. No se desesperen. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia, nada más unas horas, unos días, unos meses. ¿Qué dice aquí? Hasta la venida de nuestro Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y le vuelvo a repetir: ¿cuántos se han desesperado y ya no están con nosotros? Amén. Ya no están con nosotros. Dice el versículo 9: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis ¿qué? Condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Usted sea paciente, a usted no le toca juzgar. El juicio lo va a dar ¿quién? El Señor. Y a cada uno nos va a dar conforme a ¿qué? A lo que hagamos, a nuestras obras. Usted no se desespere, cada uno va a dar cuenta de sí mismo. Usted sea paciente, tenga paciencia con los hermanos. Dice el versículo 10: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia ¿a quién? A los profetas que hablaron en el nombre de ¿quién? Del Señor. Ahora, los profetas, los discípulos fueron pacientes, hermano, por esa paciencia, por esa perseverancia, porque no renegaron de lo que ellos padecieron, de lo que ellos sufrían, sino que siempre, es más, ellos llegaron a decir: no somos dignos, ¿verdad? No somos dignos. Pero aún aquí estamos perseverando, porque esperamos una ciudad permanente. Amén. Fueron pacientes. Dice el versículo 11: aquí tenemos por bienaventurados ¿a quién? A los que sufren, a los que son pacientes. Aún en los sufrimientos habéis oído de la paciencia de quién? De Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y ¿qué? Y compasivo. Amén.
Ahí tenemos el ejemplo en Jesús. Él fue paciente para con nosotros. Es más, cuando iba rumbo hacia el Calvario a dar su vida con nosotros, Él se iba quejando, iba gritando, iba diciendo ¿por qué? Dice, como cordero fue llevado al matadero y ni siquiera, dice, abrió su boca. Pero nosotros apenas nos dicen ojo de luz y ya estamos, ¿verdad? ¿Cierto o no? Y el Señor nos pone el ejemplo de paciencia, de amor. Amén. Tranquilos. Él sabía que tenía que ir a la muerte para que por su muerte usted y yo tuviéramos vida, y lo hizo con amor y con mucha paciencia. Amén. Y dice ahí el versículo, nos vamos al 12, al 13, perdón. Dice ahí, ¿está alguno entre vosotros? ¿Qué dice ahí? Afligido, desespérese, sed paciente. Dice, ¿no está alguno entre vosotros afligido? ¿Haga qué? Oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Se fijan todo qué hermoso? Todo tranquilo. En el Señor lo tenemos todo. ¿O no cantamos? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Entonces, ¿por qué en los momentos difíciles estamos desesperados? Amén. Entonces, ¿está alguno entre vosotros afligido a oración? ¿Está alguno alegre? Pues cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y ¿qué hagan? Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados les serán perdonados. Y dice el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede ¿qué? Mucho. Entonces, si yo ofendo a alguien, tengo que entrar en pleito y desesperación. Se confiésense sus ofensas, perdónense, sean pacientes los unos para con los otros, no se desesperen. Todos vamos caminando, ¿verdad? Unos a veces vamos avanzando, otros, dice que unos hay en la iglesia, hay unos fuertes y hay algunos más débiles. Amén. Y si los fuertes deben de soportar las flaquezas de quién, de los débiles, ¿verdad? No dice desespérate, no. Tenemos que ser pacientes, orar unos por otros, confesar nuestras ofensas unos por otros. Todo tranquilos, que con desesperarnos no vamos a ganar nada, ¿verdad? No vamos a ganar nada. Amén. Pero la gente ha dejado de creer en Dios por la falta de paciencia. Ha dejado de creer en Dios. Y lo más lamentable, que muchos cristianos, por la falta de paciencia, nos llevarán al fracaso. Por eso el salmista dice en el Salmo 40, 1 y 2. ¿Qué dice ahí? Y con esto terminamos. ¿Por qué han dejado muchos de creer en Dios, hermano? ¿No es por la desesperación y la angustia y el sufrimiento? Amén. Por eso. Y muchos aún conociendo a Dios, cuando queremos que todas las cosas sean a nuestra manera. Pero por eso el salmista dijo, ¿cómo dijo ahí? Pacientemente esperé en ¿quién? En Jehová, y se inclinó a mí y oyó ¿qué? Mi clamor. Amén. Pacientemente, o sea, tranquilo. El salmista, me imagino que cuando escribió este versículo estaba pasando por alguna dificultad, ¿verdad? Pero él dijo, pacientemente esperé en ¿quién? En Jehová. Y una vez que él estaba paciente, estaba clamando al Señor, dice, y él oyó mi clamor. Amén. Él escuchó mi oración. ¿Y a poco no dice el Señor, clama a mí y yo te voy a responder? ¿Verdad? El salmista no estaba desesperado, no
sé, tranquilo, tomándose una coca. Aquí pacientemente esperé en el Señor y Él oyó mi clamor. Amén. Porque con desesperarnos no vamos a ganar nada. Amén. Entonces, esta es la palabra. Si aprendemos a vestirnos de paciencia, vamos a poder superar no cosas pequeñas, sino dificultades grandes que tengamos que enfrentar. Amén. Y ahí en Lucas dice un versículo: con paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Tranquilo, no te desesperes. Todo tiene su tiempo, todo tiene su final, y siempre que sea a la manera de Dios y no a la nuestra. Y cuando dejamos que todo sea a la manera de Dios, todo nos va a salir bien. Amén. Todo nos va a salir bien. Así es de que ponte de pie y vamos a decirle al Señor: Señor, soy tan impaciente que hasta me desespero y quisiera que el culto terminara en 15 minutos. ¿Verdad? A veces así pasa. Estamos en otro lado y hasta se nos hace cortito. Estamos platicando con el compadre y la comadre. ¡Ay, ya se nos fueron 5 horas! ¡Ay, qué rápido! Y estamos en el culto y 15 minutos ya se nos hizo mucho, ¿cierto o no? Así somos, ¿para qué decimos que no? ¿Verdad? Muchas veces se nos ha hecho largo el servicio, pero hoy con paciencia ganaremos la batalla. Amén. Con paciencia y con oración, tranquilos. Amén. Confíen en el Señor, esperen en la salvación del Señor y Él hará. Tú deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Dale gracias a Dios. Gracias, Padre, por su palabra, Señor. Necesitamos, Dios, que usted nos ayude para que nos podamos vestir de humildad, de misericordia y de paciencia, Padre. Ayúdenos a vivir con paz en el corazón, a no desesperarnos, mi Dios, porque eso sabemos que hasta puede traer una enfermedad a nuestro cuerpo, Padre. Pero hoy usted nos habla de la paciencia, que tiene que ser un fruto en nosotros como hijos de Dios. Ayúdenos a entender, Padre, que nada va a llegar antes ni después, porque usted tiene un tiempo para todo, Padre. Y que nosotros digamos como el salmista: pacientemente esperé en el Señor y Él me escuchó. Que no dejemos de orar, que no nos desesperemos. Ponga paz, ponga tranquilidad en nuestro corazón y ayúdenos a aceptar las cosas, Señor, que vienen de usted a su manera, Padre. Algo maravilloso es que sabemos que la última palabra la tiene usted, Dios, y todo en sus manos, todo lo que usted hace, su voluntad es perfecta, Padre. Ayúdenos, Espíritu Santo, ayúdenos. Quite todo lo que nosotros no es agradable delante de usted y vístanos, Señor. Vístanos de todo buen fruto, Padre, de modo que la gente pueda ver que somos diferentes, Padre Celestial, porque lo único que anhelamos como sus hijos, Padre, es ser luz en donde quiera que estamos, Padre. Es dar un buen testimonio para que así su nombre sea glorificado, y creemos que usted lo puede hacer. Usted puede cambiar nuestro carácter, moldearnos a su manera, Padre, y hoy le decimos que sea su voluntad y no la nuestra, mi Dios. Gracias por esta palabra, gracias por esta congregación. En sus manos estamos, en sus manos están los que no pudieron venir por causa de salud, por motivos de salud, Padre. Seguimos pidiendo por nuestro pastor y por cada hermano de esta congregación, Señor, y de su pueblo en el mundo entero, Padre. Que su bendición sea sobre nosotros todos los días, Señor.